A raíz de la publicación del libro Leticia y yo, del periodista Jaime Peñafiel, en el que se ha revelado la infidelidad de Leticia Ortiz con su excuñado Jaime del Burgo, son muchos los que aseguran que Leticia Ortiz Roca Solano, la reina consorte de España, tiene una personalidad narcisista. Veamos en este video qué es el narcisismo, cuáles son sus síntomas, causas, factores de riesgo y complicaciones. Y luego analicemos si Leticia es o no una mujer narcisista. El trastorno de la personalidad narcisista es una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad, necesitan y buscan demasiada atención y quieren que las personas las admiren. Es posible que a las personas con este trastorno les cueste comprender o no les importen los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de absoluta confianza propia, no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente a la más mínima crítica. El trastorno de la personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como las relaciones interpersonales, el trabajo, la escuela o los asuntos financieros. En general, las personas con trastorno de la personalidad narcisista pueden sentirse infelices y decepcionadas cuando no les hacen favores especiales o no reciben la admiración que creen merecer. Pueden sentir que sus relaciones interpersonales son conflictivas y poco satisfactorias, y es posible que los demás no disfruten de su compañía. El tratamiento del trastorno de personalidad narcisista se centra en la terapia de conversión y psicoterapia. Los síntomas del trastorno de la personalidad narcisista son varios y entre ellos destacan tener un aire de superioridad irrazonable y necesitar constantemente la admiración excesiva de los demás, sentir que merecen tener privilegios y recibir un trato especial, esperar que se reconozca su superioridad incluso sin haber logrado nada, hacer que sus logros y talentos parezcan más importantes de lo que son, preocuparse por fantasías sobre el éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta, creer que son mejores que los demás y que solo pueden pasar tiempo con personas tan especiales como ellas, criticar y menospreciar a las personas que no consideran importantes, esperar favores especiales y que los demás hagan lo que ellas quieren sin cuestionamientos, aprovecharse de los demás para lograr lo que quieren, tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás, envidiar a los demás y creer que son envidiadas por otras personas, comportarse con arrogancia, alardear mucho y ser consideradas engreídas, insistir en que tienen lo mejor de todo y ser extraordinariamente perfeccionistas y controladores. A la vez, las personas con trastorno de la personalidad narcisista tienen dificultad para reaccionar a aquello que perciben como una crítica. Cuando ocurre cualquier comentario que no es a su favor, tienden a impacientarse o enojarse. Tienen grandes dificultades para interactuar con otras personas y sentirse menospreciadas con facilidad. Reaccionan con ira o desdén y tratan con desprecio a otras personas para dar la impresión de que son superiores. Tienen dificultad para manejar sus emociones y su comportamiento. Les cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios y se sienten deprimidas o de mal humor cuando no alcanzan la perfección. Aunque no se sabe la causa exacta del trastorno de personalidad narcisista, sí se asocia a tres aspectos esenciales. En primer lugar, el entorno, es decir, un ambiente en el que las relaciones entre padres e hijos se caracterizan por demasiada adoración o muchas críticas. En segundo lugar, la genética, es decir, ciertas características heredadas como determinados rasgos de la personalidad. En tercer lugar, la neurobiología, es decir, la conexión entre la conducta, el cerebro y el pensamiento. Tener una personalidad narcisista incluye muchas complicaciones asociadas como problemas en las relaciones sociales, cuadros de depresión y ansiedad y trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia nerviosa. Ahora que ya hemos comprendido qué es el narcisismo, cuáles son sus síntomas, causas, factores de riesgo y complicaciones, analicemos el caso de Leticia Ortiz. No cabe duda que la consorte de Felipe VI tiene un aire de superioridad y una arrogancia innata. Cuando trabajaba en Televisión Española, la apodaban la ambición rubia
ya que era capaz de hacer cualquier cosa por escalar en sus puestos de trabajo. Era una mujer tremendamente perfeccionista. Y cuando trabajó en el periódico El Siglo XXI, llegó a obsesionarse tanto por brillar que le pidieron que firmara algunas de sus notas con otro nombre para que no se notara que ella hacía casi todo el periódico. Cuando era presentadora en televisión española, sus compañeros de trabajo notaban que recibía un trato especial. Esto se debía a que el príncipe de Asturias había decidido inflarle la carrera para que al anunciar el compromiso Leticia no fuera una completa desconocida. Personal de servicio en Palacio y guardias de seguridad han asegurado que la consorte ofende a los demás, les grita y los despide sin razón aparente. Para ella, cualquier desliz representa una afrenta que debe ser castigada. Por otro lado, y como toda buena narcisista, Leticia manipula a los hombres a su conveniencia. Se hizo amante de Alonso Guerrero, su profesor en el instituto, para lograr beneficios especiales. Luego, cuando llegó a México para estudiar una maestría en periodismo, se hizo amante de Luis Miguel González, el director editorial del periódico. Fue así que logró su plaza como redactora. Cuando volvió a España, se hizo amante del periodista David Tejera, del corresponsal Jean Russo y del abogado navarro Jaime del Burgo. Fue Jaime quien pagó los trajes de toda la familia Ortiz Roca Solano el día de su boda con Felipe. Cuando Leticia conoció al príncipe, se dio cuenta que éste estaba interesado en ella y se practicó un aborto 10 días después de conocerlo. Fue así como, poco a poco, fue tejiendo una red alrededor del entonces príncipe hasta que éste se enamoró de ella. Finalmente se casó con él y movió todas sus fichas para separarlo de su padre, el rey emérito Juan Carlos, de su madre, la reina Sofía, y de sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina. Gracias a la presión de Leticia, cuando se produjo la abdicación de Juan Carlos I, ella le sugirió que el rey se fuera a vivir a Abu Dhabi. Así logró apartar a Felipe de toda su red de apoyo, tal como hizo Meghan Markle con el príncipe Harry. Por otro lado, como toda buena narcisista, Leticia tiene gran dificultad para manejar sus emociones y su temperamento. Es una mujer tremendamente violenta. El corresponsal norteamericano Jean Russo le contó a Jaime Peñafiel que en una ocasión Leticia se le tiró al cuello y lo arañó tras una discusión. También que le echó abajo un librero. El mismo Jaime Peñafiel tuvo su propia experiencia con la consorte, cuando ella le reclamó en público por qué había dicho en El Mundo que era una mujer triste y le enseñó los tacones de sus zapatos para demostrarle que no era tan bajita como él aseguraba. La violencia de Leticia llegó a su punto culminante en Palma de Mallorca, cuando manoteó a su suegra para que no se pudiera tomar una fotografía con sus hijas. El altercado fue tan desagradable que María Chantal de Grecia usó su cuenta de Twitter para decir: ninguna abuela merece este trato. Leticia ha sacado su verdadera cara. Los arranques de rabia de la reina son comunes en Zarzuela, donde se escuchan gritos, portazos y vuelan objetos durante sus discusiones con Felipe. Otra característica narcisista de la reina Leticia es su deseo constante de alcanzar la perfección. Tal como hemos visto en las fotografías, la reina está completamente obsesionada con su imagen personal. Se hizo construir un rocódromo en Zarzuela para escalarlo 2 veces por semana para garantizar unos brazos muy tonificados. Se hizo una septoplastia supuestamente por un desvío del tabique nasal, relleno de labios, aplicación de ácido hialurónico para eliminar las ojeras, colocación de carillas en los dientes, inyección de Botox en la frente para eliminar las arrugas y una intervención en el área de los ojos llamado Foxy Eyes. Además, la reina ha experimentado trastornos de alimentación por la presión que supone para ella su obsesión por el control. Desde que se casó con Felipe en 2004, sus medidas son 2 centímetros menos y adelgazó 6 kilos, es decir, 14 libras. Además, la reina es una mujer poco empática que tiene incapacidad y falta de voluntad para reconocer las necesidades y sentimientos de los demás. Según cuenta su primo David Roca Solano en Adiós Princesa, desde que se casó con Felipe, Leticia se convirtió en el verdugo de toda su familia. Les montaba escándalos terribles cuando estos eran fotografiados por la prensa y no supo ayudar a su hermana Erika Ortiz cuando atravesó la depresión que la hizo quitarse la vida. Usted asegura que esta es la historia de un gran tren expreso, los Borbones, que arrolla
a una pequeña caravana de gitanos, los Ortiz Roca Solano, sin tan siquiera girarse atrás para ver lo que ha ocurrido. ¿Se ratifica en esa definición? Totalmente, me ratifico totalmente el contenido del libro, desde la primera página hasta la última. Y es la auténtica verdad. Ahora, vamos a ver. El dramatismo del libro es que estamos hablando de la familia Borbón, pero estos hechos ocurren también en otras familias, donde existen diferencias económicas tan drásticas entre los dos núcleos familiares. Es evidente que los Borbones son una cosa y es evidente que los Ortiz Roca Solano, más los Ortiz que los Roca Solano, son otra. Pero teóricamente eso sería bueno para cualquier familia española, emparentar con la realeza. Eso creía alguno de los miembros de la familia, que podría ser bueno. ¿Cómo cambió su vida, la de ustedes, la de los Ortiz Roca Solano, la de la familia, cuando empezaron a entrar en ese círculo de la realeza? Bueno, pues uno a veces, yo puedo hablar por mí, también por lo que vi, y sí, lo reconozco, es que es la cruda realidad. Uno llega a pensar que sí, que su situación económica puede variar y que, bueno, pues que en diferentes ámbitos profesionales o laborales, pues las circunstancias le pueden variar siempre a mejor. Pero eso es un hecho que es más pura imaginación que realidad. A mí, en mi caso, por ejemplo, yo no noté profesionalmente ningún tipo de variación. Yo jamás he participado en negocios ni nada parecido, en ningún tipo de actividad profesional relacionada con la Casa Real ni nada más. Y yo, en mi caso, me llevé un tupperware de verduras. Eso es todo lo que me he llevado de la Casa Real, que ahora, a día de hoy, estoy dispuesto a rehacerlo y a devolver el tupper. Su prima ha cambiado mucho de Leticia Ortiz a la princesa de Asturias. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Bueno, pues en términos generales es bastante parecida, solo que hay que añadir a la coctelera el poder que se le otorga, en teoría, porque no creo que sea un poder ejecutivo, pero es un poder, bueno, pues de decir, hacer. Normalmente los medios de comunicación de alguna manera atienden a las necesidades de la Casa Real. Se vende lo que a la Casa Real le interesa, lo que no le interesa se obvia. El ejemplo más llamativo es mi libro u otros libros, porque no es el único libro que de alguna manera sí ha llegado, podría decir, a censurar. Mi prima Leticia ha cambiado totalmente. Quiero decir, es que las circunstancias han cambiado totalmente. ¿Pero cómo era ella? Usted era su confidente, su amigo íntimo, mantenía una relación muy estrecha. ¿Ha cambiado ella desde que ha emparentado con la familia real? A mí de que me llaman eso de que confidente y tal. Yo tenía una relación con mi prima que era una relación de primos y un poquito más. Quizás a lo mejor ya se apoyó un poco más en mí o no, pues bueno, pues porque yo ejercía de abogado, etcétera. Y bueno, tenía una relación cercana. Sí le digo también que tenía mucho más relación cercana con Erika y con Telma que con ella. Pero las circunstancias que se relatan en el libro hacen que esa relación sea más próxima. Leticia cambia en el momento, digamos, en el que se casa con Felipe. Hay un cambio drástico. Se vuelve una persona totalmente desconfiada de absolutamente todo. Algunos dirán, bueno, sí, se ha demostrado, tal. Que... No, es que en ese momento era una cosa ya, o sea, era una enfermedad. Es una persona absolutamente, no sé cómo decirle, o sea, totalmente controladora de la actitud de las personas que eran su familia en aquel momento. Muy drástica, yo diría que no violenta desde el punto de vista físico, pero sí violenta desde el punto de vista verbal. No. Yo creo que ella, en un momento dado, evidentemente en los preparativos de boda, en la pedida, etc., alguna familia debía mostrar. Mi familia es mucho más amplia que lo que aparece o lo que apareció en los medios en el año 2003 o 2004. Pero ella, de alguna manera, eligió qué personas iban a aparecer en esa fotografía, que es la manera de exponer a su familia a los medios públicos. ¿Pero da usted a entender que a lo mejor se avergonzaba de la condición de su familia? Sí, en cierta medida sí. Sí. Creo que sí se avergonzaba de miembros de mi familia. Sí. ¿Por qué motivo?
Pues porque, sinceramente, creo que es que ella pensaba que no daban la talla. Que no daban la talla para lo que, en principio, se estaba planteando. Es que es muy sencillo. O sea, ¿podría decirle que sería vergüenza? Puede ser, sí. Yo puedo relatar circunstancias muy dramáticas para mí, por ejemplo, en las cuales Leticia me dice claramente que no quiere que los rocasolanos estén en este entorno. ¿Por qué? Pues porque ella lo entiende así y a medida que ha ido avanzando el tiempo, pues las circunstancias se han concretado y ese número de personas que antes formaban ese grupo se ha reducido y se ha quedado en prácticamente nada. ¿Es cierto que le pidió que vigilara al abuelo para que en la cena previa al enlace no anduviera bailando con marquesas? Sí, sí, totalmente cierto. ¿Y de hecho me pidió que en un momento dado mi abuelo estaba bailando con princesas y con aristocracia, etcétera, y Leticia sintió quizás vergüenza y no sé qué hora sería, podían ser la 1 de la mañana aproximadamente, se me acercó y me dijo que me llevara a mi abuelo a mi casa. ¿Y usted lo hizo? Totalmente, claro. Por otro lado, cuando David Rocasolano se vio involucrado en el caso de corrupción Cienpozuelos, Leticia le hizo una llamada histérica para preguntarle cómo eso la podía afectar. Según cuenta David, ni siquiera le preguntó cómo estaba, si las acusaciones eran ciertas o falsas, o si había algo en que pudiera ayudarlo. A pesar de que David Rocasolano le había ayudado a desaparecer los papeles de su aborto en la clínica Dator en Madrid, cuando él la necesitó, ella fue la gran ausente. Por otro lado, y aunque resulte paradójico, David Rocasolano contó en el libro Adiós Princesa que Leticia tenía grandes complejos en torno a su físico y a su talento periodístico. Como toda buena narcisista, tenía sentimientos ocultos de inseguridad y miedo. El primer día que presentó el telediario, se escondió en el baño y lo llamó para preguntarle cómo había estado. A pesar que Leticia había proyectado mucha seguridad, en el fondo no se sentía suficiente y ese día se quedó toda la noche rebobinando el cassette de la grabación para corregir sus errores de dicción y de postura. La otra característica narcisista de Leticia es su necesidad excesiva de atención. En las cenas de Estado monopoliza la conversación. El rey Juan Carlos no bromeaba cuando le decía «¿Y ahora qué opinión tiene Leticia?», haciendo alusión a la necesidad constante de su nuera por ser escuchada. Se viste con ropa poco apropiada para su edad y para una reina de España. Ha sido muy criticada por sus minifaldas, sus colores estridentes y sus escotes pronunciados. Como reina consorte no ha entendido que su lugar está detrás del rey y que la sobriedad y la elegancia son valores que debe cultivar. Además, ha sido acusada de competir físicamente contra sus hijas, ya que siempre las lleva fatalmente vestidas, a pesar de que son jóvenes. Después de esta rápida revisión, podemos concluir que la reina consorte Leticia Ortiz podría tener un trastorno narcisista de la personalidad. Su arrogancia, su prepotencia, su falta de empatía por el sufrimiento ajeno, su obsesión por el control, su obsesión por su figura, su necesidad constante de atención y su incapacidad para dominar sus impulsos la hacen la candidata perfecta a esta enfermedad mental. ¿Qué opinas de la personalidad narcisista de Leticia Ortiz? ¿Crees que ha atrapado a Felipe en su red de engaños? Te leo en los comentarios. Suscríbete a mi canal, comparte mi video en tus redes sociales y si necesitas tutorías personalizadas para elaborar ensayos, análisis críticos de obras literarias y de poemas, únete a mi programa de membresías por $99.99 al mes.